Buenos días. Buenos días, doctor. Vamos a iniciar en unos minutitos. Denme que esperen que se conecten unos cuantos más, un par de minutos. Bien, buenos días. Buen día, doctor. Gallo dándonos la bienvenida. ¿Qué tal? Primero, antes de empezar la clase, quisiera saber si ya la mayoría subieron su examen, que subirían todos o faltarán algunos. No van a dejarlo a último momento para verificar que no haya problemas. Sí, poder utilizar el segundo intento. Algunos me escribieron sobre algunas dificultades que habían tenido para subirlo, pero no he logrado corroborar yo porque hasta hoy se cierra. Entonces no sé si en la visualización que ustedes tienen en su pantalla les ha aparecido una nota que no es, ¿verdad? Parece que hay fallas en la plataforma, entonces no se van a preocupar si les aparece un 1, un 2 o un 1.5 por ahí, porque no, ni siquiera los he empezado a calificar hoy. ¿Alguno tiene todavía dificultades para subir lo que ha intentado y no lo ha logrado hacer?
Vivian iba a decir algo. Ok. Si no hay nada que decir, asumo que no ha habido problemas. No, doctor, al menos de mi parte no. Ashley Tun Contreras es del grupo, disculpen. ¿Alguien conoce a Ashley Tun Contreras? No. Me está pidiendo permiso para ingresar a la reunión, pero no me... ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de los antipsicóticos. Siempre que estemos desarrollando temas específicos de medicamentos, yo les voy a pedir que vayan recordando los principios generales que vimos sobre la prescripción de medicamentos. Y todas las características que se deben de considerar para hacer tomar una decisión en el uso de los medicamentos de acuerdo al trastorno que lo requiere. Entonces el primer tema que vamos a desarrollar específicamente de medicamentos es el de antipsicóticos. Y previo a eso, yo sé que ustedes tienen el tema de los trastornos y que los han ido desarrollando también progresivamente. Entonces, la esquizofrenia y la psicosis creo que son temas que ustedes ya han visto, y en este caso vamos a hacer algunos repasos necesarios sobre aspectos conceptuales y aspectos fisiológicos como un recordatorio que es valedero para el uso de los medicamentos y las consideraciones de cada uno de ellos al momento de tomar la decisión. Entonces, en el DSM-5, el concepto que tenemos sobre el espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos son los trastornos, digamos, del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos son la esquizofrenia, otros trastornos psicóticos y el trastorno esquizotípico, que es de la personalidad, y se definen por anomalías en uno o más de los siguientes 5 dominios. Se habla de delirios,
alucinaciones, pensamiento, discurso desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, incluida la catatonia, y síntomas negativos. O sea, para caracterizar o para llegar a un diagnóstico de un espectro de la esquizofrenia, hay criterios que se tienen que llenar, ¿verdad? Eso ustedes lo saben, hay características que uno tiene que explorar, tanto en la historia que manifiesta el paciente. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Si por favor cierran sus micrófonos. Pues, para las manifestaciones clínicas que se puedan tener, como les digo, en la historia que desarrollen, que les expresen los familiares o el mismo paciente. Entonces, recuerden que al ser morbilidades, patologías o trastornos, algunos de ellos deben de llenar varios criterios, y esos criterios son características que se desarrollan o tiempo que tienen, la temporalidad que tienen de estarse desarrollando. El antipsicótico o neuroléptico es un fármaco que comúnmente, aunque no exclusivamente, se usa para el tratamiento de la psicosis. Entonces, los antipsicóticos ejercen modificaciones fundamentalmente a nivel de cerebro y están indicados especialmente en casos de esquizofrenia, especialmente para hacer desaparecer las alucinaciones y en trastornos bipolares para tratar episodios maníacos con o sin síntomas psicóticos. Y también se utilizan en el tratamiento de la psicosis inducida por el uso de drogas. Entonces, aquí estamos ya haciendo algunas consideraciones donde estamos ya categorizando el tipo de psicosis, el tipo de esquizofrenia que se puede manifestar, en la cual es con los criterios que vamos a repasar también más adelante, y también la que es inducida por el uso de drogas se puede tratar con estos medicamentos, solo que la temporalidad de esto va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, los antipsicóticos son medicamentos o drogas psicotrópicas que alivian síntomas psicóticos como los delirios, el lenguaje y la conducta desorganizada y las alucinaciones. También reducen la probabilidad de recaída y la intensidad de los síntomas. Entonces, cuando se llenan ciertos criterios y aparecen dentro de ellos, digamos, problemas de delirio, el lenguaje o la conducta desorganizada, y hay alucinaciones, se requiere digamos, el tratamiento ya con psicofármaco. En relación a la esquizofrenia, mire, se ha estudiado mucho, se ha hecho infinidad de análisis, tanto en animales como en humanos, ¿verdad? Hasta donde se permite, de acuerdo a los rangos éticos de los estudios de investigación. Y existen hipótesis, pero no hay nada concreto. No se tiene una explicación que sea suficientemente coherente y en la que estén de acuerdo todos, ¿verdad? Y que esté totalmente demostrada para este tipo de trastorno. Lo que sí se ha visto, ¿verdad?, es que la dopamina tiene un papel clave en todas las hipótesis que se han desarrollado sobre los síntomas que se presentan en la esquizofrenia, y ocupa un papel central en los tratamientos farmacológicos que existen en la actualidad. O sea, la mayor parte de medicamentos que vamos a ver van a tener un efecto sobre la dopamina. Este esquema quiero que ustedes lo vayan recordando. Son
esto lo tendrían que haber visto en neurofisiología, y estas son las vías dopaminérgicas. Y es entonces la ruta que tiene la dopamina para desarrollar, digamos, ejercer los efectos que en la normalidad tienen dentro del cerebro. Entonces, esas vías dopaminérgicas son importantes que las recordemos, principalmente dos de ellas, y vamos a verlas en este momento. O sea, la vía nigroestriada, digamos, la que está aquí en rojo, ¿ya? Esta parte de los cuerpos celulares dopaminérgicos, de la sustancia negra del mesencéfalo hasta los ganglios basales o estriados. O sea, es esto aquí. Aquí hay ganglios basales, esta es la sustancia negra, ubicada más o menos en esa parte central del encéfalo, y va hacia en la parte del tronco, ¿verdad? De donde están los ganglios basales. Forma parte del sistema nervioso extrapiramidal y controla los movimientos motores. Deficiencias a ese nivel de esta vía dopaminérgica nigroestriada se pueden dar en la enfermedad de Parkinson y se pueden manifestar por rigidez, o sea, hay espasmos en ciertas partes del cuerpo, no hay un control total del músculo esquelético en algunas áreas, y esta puede ser, saben ustedes que es progresiva. Hay acinesia, hay bradicinesia y temblores, términos que ustedes, con los que ustedes ya se tienen que familiarizar. Entonces, cuando hablamos de acinesia y bradicinesia, es en términos, digamos, en el uso del latín, digamos, el origen de las palabras, el A siempre va a ser ausencia, el bradi es bajo, y el taqui, aquí no está, pero el taqui es elevado. Entonces recuérdense siempre con taquicardia, y es un aumento de la frecuencia cardíaca, y la bradicardia es una baja en la frecuencia cardíaca. Aquí estamos hablando de movimientos, o sea, no hay movimientos, no hay control de movimientos, o los movimientos se van volviendo lentos, y hay temblores no controlables. Y también hay acaticia, que es sensación de intranquilidad, una sensación interna que no sabe la persona por qué lo tenga. Y la distonía, pues son espasmos que se dan en ciertos músculos, ¿verdad? En esta ruta hay hiperactividad dopaminérgica, trastornos motores hipercinéticos, como en la corea. La corea es una patología, entonces se puede ver esto en Parkinson, en corea, discinesias, personas que tienen tics, y también cuando se bloquea de manera crónica los receptores D2 de dopamina. En esquizofrenia no hay ninguna alteración en esta vía, pero es importante tenerla en cuenta por los efectos que tienen los medicamentos. Entonces, esta vía no está afectada en esquizofrenia. La otra vía dopaminérgica es la tuberoinfundibular. Esta es una vía entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Recuérdense que estos están muy pegaditos a nivel de cerebro, de encéfalo. Está el hipotálamo y está la hipófisis, especialmente la parte anterior de la misma, que es la que secreta la mayor parte de hormonas, estimula la mayor parte de secreción hormonal. Aquí se inhibe en esta vía dopaminérgica, la función que tiene es liberación de prolactina, y si disminuye la dopamina por esta vía, existe galactorrea. O sea,
Fíjense, pues, esta es inhibición de la liberación de la prolactina. La prolactina es la hormona que estimula la producción de leche. Si hay fallas en esta vía dopaminérgica, no va a haber inhibición en la liberación de prolactina. Entonces, el efecto va a ser aumento de la producción de leche. Entonces, aquí lo que se va a ver en pacientes que tienen algún efecto en la vía dopaminérgica túbero infundibular son efectos del exceso de prolactina en el organismo. Esta hormona lo que hace entonces es producir leche en forma excesiva, o sea, la galactorrea, o producir leche en personas que no tienen por qué tener excreción láctea, ¿va? O sea, personas que no están dando de mamar o no están en la última etapa del embarazo. Aún en hombres se puede dar esto de la galactorrea. Entonces aquí hay que investigar si hay problemas en la vía túbero-infundibular. La ginecomastia es el crecimiento de los pechos y esto puede suceder en las mujeres, o sea, se les aumenta el tamaño del pecho, de los pechos, y en los hombres también puede haber crecimiento de los pechos y tener apariencia de glándulas mamarias femeninas. En la mujer puede haber amenorrea, o sea, deja de existir menstruación y puede haber hasta disfunciones sexuales o falta de apetito sexual, ¿verdad? O sea, falta de deseo sexual. Las personas con esquizofrenia tienen un funcionamiento dopaminérgico normal en esta vía. También es una de las vías que no se afecta. Pero se puede afectar de acuerdo al tratamiento que le podemos dar a las personas. En estas otras dos vías vamos a poner un poquito más, prestar más atención en ellas porque son las que sí se ven afectadas en esquizofrenia. Entonces, la vía mesolímbica es esta que está en verde, ¿verdad? Entonces, parte de los cuerpos celulares dopaminérgicos del área tegmental ventral del encéfalo y se proyecta a las áreas límbicas del cerebro, el núcleo de accumbens. O sea, parte de acá y aquí está el núcleo de accumbens. Entonces, casi todas las vías parten del tronco, del mesencéfalo y van hacia el encéfalo. El papel relevante tiene un papel muy relevante en la conducta emocional de las personas y es también clave en los aspectos de adicciones de las personas. La hiperactividad, digamos, en la vía mesolímbica es responsable de que existan síntomas positivos de esquizofrenia. Los síntomas positivos son las alucinaciones, los delirios y alteraciones del pensamiento. Y síntomas que pueden ser inducidos por sustancias u otras enfermedades. O sea, un exceso, digamos, de estímulo a este nivel, una hiperactividad o una liberación excesiva de dopamina en esta vía, va a hacer que existan estos síntomas positivos de la esquizofrenia. Casi todos los fármacos antipsicóticos conocidos, capaces de tratar los síntomas psicóticos positivos, bloquean los receptores dopaminérgicos, receptores D2 de esta vía. O sea, casi todos los medicamentos. La alteración en esta vía también puede explicar síntomas de agresividad y hostilidad que manifiestan regularmente algunos pacientes con esquizofrenia. Y como última parte, digamos, de este repaso fisiológico de la dopamina, está la vía dopaminérgica mesocortical, que es esta, que está en azul. Se proyecta desde el área tegmental ventral del tronco cerebral hasta diversas zonas de la corteza, ¿verdad? La parte de la corteza en la parte
límbica, ¿verdad? Y en la parte de la prefrontal y dorsolateral. Entonces, esta es la vía dopaminérgica mesocortical. Y en esta vía lo que se ha identificado son la aparición de síntomas negativos de esquizofrenia, que son síntomas también, los síntomas cognitivos que se relacionan con un déficit de dopamina en esta vía. Entonces, vean lo importante de ambas vías. En esta, en la mesolímbica, es hiperactividad, ¿verdad? O sea, está incrementada la vía dopaminérgica, hay exceso de dopamina, mientras que en la vía mesocortical está inhibida, ¿verdad? Hay déficit de liberación de dopamina. Entonces, este tipo de alteración hace que el manejo de la esquizofrenia no sea tan fácil, ¿verdad? Porque a una vía se tiene que estimular, mientras que a la otra se le tiene que inhibir. Entonces, esa dicotomía de síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia presenta un doble objetivo para el tratamiento global del trastorno esquizofrénico. O sea, en una disminuir ese hiperfuncionamiento dopaminérgico de la vía mesolímbica y en la otra aumentar el funcionamiento deficitario que se tiene en la vía mesocortical. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien quiere comentar hasta el momento la parte fisiológica, digamos? Por el momento todo bien, doctor. Muchas gracias. Ok. Aquí sí, como les digo, hay mucha terminología médica, fisiológica, entonces hay mucha terminología que es difícil de fijar. Lo que ustedes tienen que repasar son las 4 rutas, digamos, las huellas que se tienen de la dopamina. Son los receptores 2 los que están afectados. Entonces, en unas, como les decía, hay hiperexcitabilidad, hay exceso en la parte mesolímbica, ¿verdad? Y en la parte mesocortical hay reducción, ¿verdad? Ok. Una vez, digamos, tenemos ese refrescamiento de los síntomas de la esquizofrenia, las características, la parte de los síntomas positivos, la parte de los síntomas negativos, y recordar ese proceso fisiológico normal que tiene la vía dopaminérgica. Tenemos que ver cuál de esas vías está alterada, y lo más probable es que ambas vías estén alteradas. Entonces, al entrar en tratamientos, esa consideración la tenemos que tener, porque medicamentos existen que pueden estimular una de las vías, pero si estimula nuestro propósito es estimular la vía que está, digamos, deprimida, la que está hiperfuncional también se va a estimular, entonces podemos tener un efecto contraproducente. Entonces, ese balance es el importante de estar recordando cuando la persona va a ser medicada. Y muchas veces, digamos, tienen que ser varios medicamentos los que se utilicen, ¿verdad? Y eso lo tiene que tomar la decisión el médico, digamos, el psiquiatra que, digamos, confirme el diagnóstico y decida el tratamiento de antipsicótico. Entonces, los antipsicóticos se dividen en clásicos y no clásicos. El antipsicótico clásico o neurolépticos, digamos, fueron descubiertos más o menos en los años 50,
ninguno de nosotros había nacido, yo ya estaba cercano a nacer, pero todavía no había nacido. Presentaban muchas complicaciones y efectos secundarios el uso de estos medicamentos. Y como de las medicinas que se aplican en la neurociencia, estos fueron, como les digo, por casualidad. Utilizándolo para alguna cosa, se dieron cuenta que funcionaba para otra. Entonces, por ejemplo, ha habido medicamentos antimaláricos, por ejemplo, medicamentos contra la malaria, que lo que se está buscando es cómo combatir la malaria y encuentran que tiene efectos de otra naturaleza, entonces ya orientan el estudio dirigido a observar, digamos, los cambios que pueda llegar a tener el uso del fármaco en los animales y en las personas, ¿verdad? Recuérdense que en estas épocas, digamos, la parte ética de los estudios no cumplía con muchos requisitos. Entonces, los centros de internación del paciente con desequilibrios en su salud mental digamos, se prestaban mucho para investigar, para aplicar medicamentos, aplicar terapias sin tener filtros de éticos, ¿verdad? En la investigación, principalmente por los efectos que puedan tener en las personas. Y esto es por el fármaco específicamente o los efectos secundarios que pueda tener el mismo de acuerdo a la condición de la persona, ¿verdad? O sea, no solo su enfermedad, sino su comorbilidad también, si tiene otras cosas, su edad, la dosificación, el tiempo de tratamiento, etc. En nuestro país existe una historia bien triste sobre esto. En el manicomio, como se conocía antes, estos lugares, que era un lugar internado donde las condiciones de vida de los pacientes eran desastrosas, ¿verdad? Eran horripilantes, eran pesadillas. Se dio mucha investigación por parte de laboratorios y científicos de otro país, y Guatemala se prestó para que hicieran los experimentos acá. Entonces, se han encontrado evidencias ahorita de la aplicación de muchos fármacos, ¿verdad? Experimentaron hasta con sífilis, o sea, hasta infectaban a propósito a las personas para investigar con ellas efectos de medicamentos en aquel entonces una enfermedad muy preocupante que no tenían todavía la cura. Entonces, no podían protestar ahí los pacientes, eran personas que eran abandonadas por la familia, sus derechos humanos estaban por los suelos. Entonces, este tipo de situación, como les digo, y en algunos casos, pues, investigando una cosa, vieron que el medicamento tenía efectos sobre otra y orientaban entonces las investigaciones hacia eso. Entonces, estos primeros medicamentos, digamos, presentaban muchas complicaciones y efectos secundarios, pero era la única alternativa que se tenía en aquel entonces. Entonces, fue un boom, ¿verdad? Una revolución en el tratamiento de la psicosis que antes requería de que los pacientes estuvieran internos, ¿verdad? Y les daban tratamientos así también bien drásticos, ¿verdad? O sea, tratamientos que los electroshock y otras cosas que todavía en algunos casos pues está todavía utilizable estas medidas, ¿verdad? Entonces, antes se internaba al paciente, algunos pacientes de repente no requerían una internación, pero lo internaban y a veces ese internamiento los aislaba, los mezclaba con más pacientes que tenían este tipo de alteración. Entonces era contraproducente a veces internarlos, ¿verdad? No se tenían medidas de un aislamiento adecuado, condiciones de la atención de los pacientes, o sea, personal entrenado para manejar este tipo de casos. Entonces, estas fueron las primeras alternativas de tener tratamientos ambulatorios, ¿verdad? Que el paciente en casa pudiera mejorar.
Ah, entonces la reducción de los síntomas positivos, ¿verdad?, planteó una manera de manejar los casos en forma ambulatoria. Y posteriormente experimentos comprobaron que provocaba lentitud, o sea, eh, ausencia de movimiento, había indiferencia conductual y aplanamiento afectivo. Eso se empezó a ver cuando se estaba experimentando con animales, ¿verdad? Entonces, cuando empezaron a utilizar los primeros antipsicóticos o neurolépticos, se dieron cuenta que el paciente que estaba hiperactivo, digamos, o tenía euforia y todo, con esos medicamentos le bajaban las revoluciones, había menor cantidad de movimiento, indiferencia conductual es que no reaccionaba acorde a las situaciones, y había un aplanamiento afectivo. A esto se le llama neurolepsis y de ahí el nombre de neuroléptico, porque el medicamento tiende a tener ese efecto, busca tener ese efecto en algunas personas, naturalmente en dosificación apropiada. Entonces los mecanismos de acción de los antipsicóticos clásicos, que son los primeros que se dieron y que todavía se utilizan algunos, es un efecto terapéutico que se logra, perdón, todavía sigo con mucha molestia respiratoria por lo del COVID, ¿eh? Entonces me van a estar oyendo toser. Mis disculpas por eso. Entonces, existe un efecto terapéutico y se logra a través del bloqueo de los receptores D2 de dopamina en la vía mesolímbica. Entonces, recordemos la vía. Esta es la vía que está hiperfuncional, digamos. Entonces, los antipsicóticos clásicos bloquean a los receptores D2 para que ese exceso de dopamina no sea absorbido. Entonces, tiene un potente efecto en la supresión de los síntomas positivos. Entonces, esos síntomas, digamos que de los positivos que hemos estado considerando, son los que se ven, digamos, bloqueados en el proceso inicial del tratamiento. Y también se dan efectos secundarios por el bloqueo de los receptores, ¿no?, en el resto de las vías dopaminérgicas. Entonces, recordemos, aquí el efecto va dirigido con estos al bloqueo de los receptores D2 de la vía mesolímbica. Las otras que vimos, la nigroestriada, entonces va a crear un funcionamiento deficitario en los ganglios basales con alteraciones en los movimientos. Entonces, el uso de estos medicamentos va a tener síntomas extrapiramidales por efecto de una vía que no está alterada en la esquizofrenia. Entonces, los síntomas extrapiramidales pueden ir desde tener sequedad de boca, tener estreñimiento, pero pueden llegar hasta tener manifestaciones de espasmódicas, ¿verdad?, espasmos fuertes en el cuerpo, hasta llegar hasta tener convulsiones, ¿verdad? La vía mesocortical, ¿verdad?, es la otra vía que se ve afectada. No son eficaces contra los síntomas negativos e incluso pueden empeorarlos, ¿verdad?, porque estamos bloqueando, ¿verdad? Entonces aquí esta vía está disfuncional, o sea, funcionando menos, y la vamos a limitar un poco más. Entonces aquí puede haber un embotamiento cognitivo, hay apatía, hay un descenso del contacto social de las personas. Y está la otra vía, la tuberoinfundibular, que puede desencadenar un descontrol en la liberación de la prolactina. Entonces, aquí va a haber una hiperprolactinemia que va a desencadenar los efectos que vimos, ¿verdad? O sea, la galactorrea, la amenorrea, la ginecomastia, o sea, aumento de la producción de leche, crecimiento de los pechos, hasta menorrea, reducción de la libido también. Este
este medicamento, este antipsicótico clásico, también bloquea los receptores muscarínicos e histamínicos. Algunos medicamentos neurolépticos, de los más conocidos, aunque de esto hay una lista que ustedes la pueden buscar en cualquier farmacología o en artículos que hablen de neurolépticos o antipsicóticos clásicos, pero los más conocidos es la primera, que fue de los primeros conocidos, de la clorpromacina. Aquí les pongo algunas marcas, digamos, registradas, digamos, pero el nombre, digamos, no comercial, el nombre genérico del medicamento es la clorpromacina, el haloperidol. El haloperidol se conoce como haloperidol o como Haldol en muchos casos. Está la bemopromacina, la perfenacina, la flufenacina, la pipotiacina, o sea, y hay un número también mayor de estos medicamentos, pero como les digo, no se trata de que memoricemos todo esta cantidad de nombres y principalmente vincularlos con los nombres comerciales, dado que estos digamos, medicamentos con su nombre genérico pueden tener varios nombres o diferentes nombres de acuerdo al laboratorio que los está produciendo o el país donde se está distribuyendo. A veces la misma casa farmacéutica le puede cambiar el nombre del medicamento de país en país. Entonces, es mejor cuando consultemos de ellos, buscar la raíz genérica del nombre del medicamento más que el nombre comercial. Ahora, ¿cuándo están indicados estos antipsicóticos clásicos? Entonces, en los casos de psicosis, ¿no?, como esquizofrenia y psicosis tóxicas. Entonces, recuerden que la parte alucinatoria, la parte de algunos delirios que se puedan tener, no solo son, digamos, propios de la enfermedad que pueda tener la persona, sino que pueden estar siendo inducidos por el uso de algún fármaco, de alguna sustancia que va a crear ese tipo de cosas, ¿verdad? Aquí son, por ejemplo, el LSD, el uso de algunos hongos, el uso de sustancias que pueden producir este tipo de cosas y que en dosificaciones o alteradas, hasta el consumo de alcohol, ¿verdad?, tanto en el uso o en el bloqueo que se le puede dar al consumo de esto, puede dar ese tipo de manifestaciones, ¿verdad? O sea, recuérdense que el paciente alcohólico crónico, cuando se le trata en una forma, digamos, entre comillas, agresiva la dependencia, los ingresan. Estas personas tienen delirios tremens, ¿verdad?, que alucinan. Hay a veces hasta que los tienen que tener inmovilizados para que no se hagan daño ellos mismos. Entonces, esas psicosis tóxicas se pueden manejar con estos medicamentos. Entonces, ¿con qué otras, o sea, indicaciones o manifestaciones que tengan las personas se puede manejar ese medicamento? Cuando hay confusión, cuando hay delirio, cuando hay agitación o comportamiento violento, trastornos del movimiento, aquí el síndrome de Tourette, la corea de Huntington, el hipo intratable. Miren, aquí es una cosa que no es una condición de comportamiento, no es un trastorno de comportamiento, es el hipo que hace probado hacer un montón de cosas, se puede manejar con este tipo de medicamentos. Los trastornos obsesivos compulsivos y aquí está cuando la deprivación etílica, ¿verdad?, cuando se le quita
el consumo de alcohol a la persona que se quiere desintoxicar pueden tener ese tipo de manifestaciones, entonces hay que tratarlos con este tipo de medicamentos. ¿Algún comentario acá? Doctor, una pregunta. ¿Esta enfermedad de Corea de Huntington, cuál es? No estoy muy... La Corea de Huntington, cuando les hablan de Corea, hay varios tipos de Coreas. Entonces la Corea es un temblor fino, ¿verdad? Se manifiesta más o menos como el Parkinson, ¿verdad? Pero es otra su raíz. Entonces son personas que tienen movimientos involuntarios continuos, ¿verdad? Temblores finos en muchas partes del cuerpo, y esto puede ser digamos, progresivo y deteriorante para la persona. El síndrome de Tourette son aquellas personas que tienen movimientos violentos y a veces hasta gritan, ¿verdad? En una forma involuntaria. A veces insultan y están en una reunión, están teniendo este tipo de movimientos que no lo logran controlar y de repente pueden pegar un grito. De repente pueden, como les digo, insultar a la persona con la que están hablando y si la otra persona no sabe que padece de síndrome de Tourette, lo puede ver como una agresión cuando realmente la otra persona no lo puede controlar, ¿no? Los trastornos obsesivo-compulsivos, ustedes saben que hay varios de esos, ¿verdad? Y creo que lo ven en una clase específica. Doctor, el síndrome de Tourette y Corea-Huntington, fisiológicamente vienen de la misma área cerebral, digamos, o No, varía, o cómo es eso. tienen variantes. Como les digo, en muchos de estas patologías, el origen no se sabe. Entonces, este tipo de movimientos involuntarios que tienen, por ejemplo, el síndrome de Tourette, está afectada las vías dopaminérgicas, ¿verdad? En la Corea de Huntington están afectadas las vías. Esta es una degeneración, ¿verdad? Y este es un mal funcionamiento. Entonces, son totalmente diferentes, ¿verdad? Bien, gracias. Los efectos secundarios que se dan con los medicamentos, recordemos, ¿verdad? Que a pesar de que queremos tratar una situación negativa y cambiarla en las personas, el medicamento puede tener un efecto indeseado que muchas veces va a indicarnos que ya no lo continuemos utilizando, que lo tenemos que retirar, tenemos que reducir la dosis, de acuerdo a esas manifestaciones, a esos efectos secundarios, que no en todas las personas se da de igual forma. Entonces, el síndrome extrapiramidal, hay que tener mucho cuidado con esto, o sea, cuando empiezan a darse estas manifestaciones, digamos, pacientes que tienen mucha hiperactividad muscular, musculoesquelética, hasta, como les digo, hasta puede dar situaciones de arqueamiento total del cuerpo. Hay pacientes que llegan a trabar los ojos, ¿verdad? No logran ver y tienen espasmos musculares que los hacen estirarse de una forma exagerada. Esto puede llegar hasta la muerte, entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de los medicamentos en la dosificación apropiada. Síntomas anticolinérgicos, bloqueos aquí se da por el bloqueo de los muscarínicos. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, que es porque se bloquea la vía nigroestriada. El síndrome antihistamínico, bloqueo de receptores de histamina. Recuerden que estos son elementos que se liberan de acuerdo a ciertas condiciones, al tipo de receptores que se dan, vinculados a algunos de ellos a cuestiones por ejemplo, la histamina tiene mucho que ver con las alergias, ¿verdad? Efectos cardiovasculares, entonces hay bloqueo de receptores alfa 1 de noradrenalina. Esto puede dar, digamos, bradicardia,
puede bajar la presión, eh, y puede haber una reacción adversa, o sea, son efectos contraproducentes a lo que estamos buscando hacer. Entonces, se da un síndrome neuroléptico maligno, o sea, provocamos más síntomas de esto. Y es una situación que no tiene todavía una explicación. El otro bloque de medicamentos antipsicóticos atípicos, digamos, son aquellos que se descubrieron en una forma más reciente. Son relativamente nuevos, de origen diverso, pero comparten 3 características principales. Y estos son que son tan efectivos con los síntomas positivos como los antipsicóticos clásicos, pero además reducen los síntomas negativos en mayor medida que los clásicos. Producen menos efectos extrapiramidales y son antagonistas de la serotonina, además de ser antagonistas de la dopamina. Entonces, estas características las reúnen estos antipsicóticos atípicos que son de uso más reciente. No desplazan totalmente al antipsicótico típico, pero en algunos casos es lo mejor que se puede hacer por las características que vamos a ver más adelante. Entonces, estos tienen un doble mecanismo de acción. Bloquean los receptores de dopamina, al igual que los clásicos, pero además antagonizan a la serotonina. Y vamos a ver esa interacción importante entre dopamina y serotonina. El efecto serotoninérgico se consigue, digamos, consigue revertir el bloqueo de los receptores de 2 en las regiones donde este efecto provoca efectos secundarios. Entonces, hay neuronas serotoninérgicas que parten del RAFE, ¿verdad?, de la parte del cerebro, para inhibir a neuronas dopaminérgicas, mesocorticales y negroestriadas. Esta interacción, digamos, puede darse de acuerdo a las vías dopaminérgicas. Entonces, la interacción dopamina-serotonina en la vía túbero-infundibular no se afecta la función de la prolactina. Entonces, vean lo importante, ¿verdad? Esta que no se ve afectada en la esquizofrenia, el medicamento tampoco va a tener efecto en alterar los niveles de prolactina. Entonces no va a tener esos efectos secundarios. En la interacción con la dopamina-serotonina, en la vía nigroestriada, la acción dopaminérgica se normaliza. No hay efectos extrapiramidales. Entonces, dopamina y serotonina compiten, digamos, en esto y hacen que estos medicamentos no alteren las vías dopaminérgicas que no se alteran con la esquizofrenia o con la psicosis, ¿verdad? Entonces, no hay efectos con la prolactina, no hay efectos extrapiramidales que son tan peligrosos. Y en la interacción dopamina-serotonina, en la vía mesocortical, produce mejoría en los síntomas negativos. O sea, tiene efecto en los positivos y tiene efecto en los negativos. Esta interacción de dopamina, serotonina en la vía mesolímbica, existe efecto sobre los síntomas positivos, ¿verdad? Entonces, estas combinaciones, digamos, esta combinación de efectos hace que estos medicamentos sean como más utilizados, ¿verdad? Porque van a dar menos efectos secundarios. Y de esos también, ¿verdad? Hay una lista, recuérdense que hay genéricos, hay una clasificación y agrupación de estos medicamentos, pero dentro de los más conocidos está la clozapina, la risperidona, la olanzapina, la sulpirida, la quetiapina, la ciprasidona, la paliperidona, la amisulpride, aripiprazol,
acenapina. Entonces, todos son nombres marcianos, ¿verdad? No, como les digo, no se trata de que se memoricen ustedes cada uno de estos medicamentos. Eh, digamos, el hecho de que existan estos es porque algunos tienen características que los diferencian de los otros. Entonces, de esa cuenta, acorde a la sintomatología que está presentando el paciente, el médico va a recetar y va a iniciar un tratamiento. Recordemos que estos tratamientos no son categóricos y no se dan lo mismo a todo paciente que tenga síntomas parecidos. Entonces, estas características se deben de dar de acuerdo a la descripción del cuadro clínico y lo que se pretende, digamos, tratar en una forma inicial, buscar un efecto también en un tiempo específico. O sea, el medicamento, el uso de medicamentos, recuérdense que el médico tiene que estar observando su efecto en una temporalidad estimada de días, de tiempo de instalado, para ver si está siendo efectivo o no, y de lo contrario, cambiarlo, ¿verdad? Se puede hacer ese tipo de cosas porque no todo funciona igual en todos, ¿verdad? Cuando se indican estos medicamentos también en esquizofrenia y otras psicosis, en episodios psicóticos y conductuales, en demencias, ¿verdad? Se puede utilizar en Alzheimer, en Parkinson, en trastornos de conducta sexual, cuando hay un retraso mental y hay manifestaciones agresivas en las personas, cuando hay trastornos afectivos, trastornos de límite de personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo, en el síndrome de Tourette también, cuando hay agitación aguda, se puede utilizar también en autismo. Entonces, el uso de los medicamentos clásicos, de los típicos y los atípicos, digamos, va a depender del criterio del médico. O sea, recuérdense que tenemos una formación con una diversidad de criterios de acuerdo a la escuela con la cual somos formados. O sea, nosotros somos muy influenciados por la escuela, llamémosle americana, occidental. Hay una escuela europea en esto, y hay nuevas tendencias, nuevos manejos en los cuales se tiene cierta predilección para el uso de medicamentos de acuerdo a lo que se tiene que tratar. Entonces, yo les diría que dentro de lo que hemos visto, importante de reconocer y de recordar y repasar son estas vías, ¿verdad? La vía dopaminérgica, las 4 vías dopaminérgicas, ¿verdad? Y recordar también las manifestaciones que se tienen en la esquizofrenia. Esta es una de las de los trastornos en la salud mental más común y más difícil de manejar. Entonces, recuerden que la conducta terapéutica que se vaya a tener va a tener ciertas condicionantes, ¿verdad? Primero, que se den los criterios diagnósticos. Ya eso ustedes tienen que buscar, por ejemplo, en su DSM-5, el criterio diagnóstico, ¿verdad? O sea, ustedes están evaluando a una persona, entonces tienen que ver en toda su exploración histórica, empezando desde la edad del paciente, ya nos dice mucho, ¿ah? Desde cuándo existen las manifestaciones, qué tipo de manifestaciones se han tenido meses atrás,
cuánto tiempo tiene de estar teniendo las manifestaciones que más le da importancia a la persona o la familia, o sea, cuánto tiempo tiene de tener esas, esas manifestaciones, ¿verdad? Entonces, muchos acuden cuando ya hay situaciones de delirio, cuando hay situaciones de alucinación, cuando ya la parte que les que hablábamos acá, ¿verdad? Ya hay una desorganización en la persona, ya hay agresión, ya hay aislamiento, eh, eh, ya hay manifestaciones catatónicas. Entonces esto llega a preocupar a la familia, entonces acuden cuando esto ya está instalado, pero hay que explorar desde cuándo viene eso, desde qué tipo de manifestaciones iniciales tuvo la persona, y acorde a eso, entonces, y el historial de eso, el tiempo que se tiene, entonces ustedes registrar todas esas manifestaciones para considerar entonces que llenan los criterios mínimos para tener el diagnóstico. Recuérdense que la frontera entre algunos trastornos de la conducta, las fronteras no están muy bien definidas. Hay síntomas muy parecidos que pueden confundirlo a uno y hacer dudar el diagnóstico. Entonces, tienen que cumplir con los criterios básicos que el DSM-5 les da a cada característica. O sea, hay personas que han tenido el delirio desde mucho tiempo antes y no saben que era un delirio el que estaban experimentando, ¿verdad? O sea, y hasta, como les digo, pueden haber alucinaciones. Recuérdense que la persona que tiene un delirio cree en esto, y a pesar de que se le presentan pruebas tangibles desde que no es tal situación, esta persona piensa que lo persiguen. O sea, tiene un delirio de persecución, tiene un delirio de grandeza, él cree que sí es bueno en tal cosa, que es el mejor en tal cosa. Él escucha voces, ¿verdad? Hay situaciones, como les digo, que ustedes no van a hacer, no van a convencer a estas personas que lo que están sintiendo no es real, pero para ellos sí es una realidad. Entonces, todo ese tipo, como les digo, de manifestaciones hay que registrarlas para tener un diagnóstico certero y tener un manejo terapéutico apropiado con el psicofármaco que se pueda indicar. Recordemos entonces los principios generales que se deben de tener con el uso de psicofármacos, en el cual tienen que ver la adherencia al medicamento, el costo, o sea, el acceso que tiene la familia o el paciente para el uso del medicamento, ¿verdad? O sea, está al alcance económico de las personas, durante cuánto tiempo lo tiene que tomar, o sea, ¿es de por vida o es algo temporal que ustedes están tratando por una toxicidad específica? Y cuando hablamos de adherencia es en esa temporalidad, la persona lo tiene que tomar con qué frecuencia, ¿verdad? O sea, ¿tiene capacidad para tomarlo o no? O tiene que estar acompañado, tiene que estar ingresado. O sea, no solo porque existen estos medicamentos y que favorecieron el manejo ambulatorio, quiere decir que todas las personas van a tener un manejo ambulatorio. Hay pacientes que van a requerir ser internados y tienen que ser observados directamente y bajo muchas condiciones sobre el efecto que va teniendo el tratamiento que se le instala, para reducir principalmente todo aquello que lo ponga en riesgo, que ponga en riesgo su vida y la vida de los demás. Entonces,
Todas esas condiciones son bien particulares. Cada persona es un mundo, o sea, tiene sus particularidades, tiene sus individualidades, tiene sus propias características. Entonces, no es una receta de cocina la que se da con la terapia en los trastornos mentales, ¿verdad? ¿Comentarios o preguntas? Todo claro, doctor. Bien. ¿Alguno de ustedes ha visto vamos a ir al cine, digamos, alguna película donde se vea este tipo de trastorno esquizofrénico con todas sus manifestaciones? A veces son muy, muy ilustrativas. Doctor, buenos días. Mi- Yo estaba viendo que ¿Sí? estaba el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Yo vi una película que se llama TOC. Ahí aparecen varios trastornos. Está el trastorno obsesivo compulsivo, está el Tourette. eh, los demás no los recuerdo, pero son como 5 trastornos. Y entre todos, supuestamente ellos van a terapia, pero ahí prácticamente entre todos se dan terapia. Y es muy bonita esa película, se la recomiendo. Se llama TOC. Sí. Esta película es buena, es amena, creo que es argentina o española. Sí, algo así. Se llama Sí, TOC ¿verdad? TOC, se llama. Sí, pero es buena, es muy Es buena. Ahí hasta, chilena. chilena es. Ah, ok. Sí. Y hay una especie de terapia de grupo en la cual se ven los diferentes tipos de trastorno que se da. Hay un artista de cine que padece del síndrome de Tourette y trata de superarlo y todo, pero su actuación es mucho en comedia, pero sí, eh, pero sí se le nota, ¿verdad? ¿Dani quiere hablar algo? Sí, doctor, yo recuerdo de que hay una película bastante clásica que se llama Psicosis y yo creo que el actor principal sí manifiesta varios de los síntomas de esquizofrenia porque tiene alucinaciones, creo que también agresividad y delirio. No sé si usted la ha visto. Psicosis se llama. Sí, Psico. Ah, sí, Psycho Esta, en inglés. esta tiene la versión antigua y tiene una versión moderna. Es muy Sí, he buena visto, también, he visto las dos, me gusta más la antigua. la antigua. Pero supongo que sí ese es el diagnóstico de él, ¿no? Como esquizofrénico. Sí. Hay una que se llama Mente Brillante, no sé si la han visto. Sí, yo sí. Esa es una película también extraordinaria, ¿verdad? Ganadora de algunos Óscares y es muy buena. O sea, ahí eh, el, el típico, el típico esquizofrénico, ¿verdad? La psicosis que tiene, las alucinaciones, los delirios, eh, y cómo lucha él contra eso, cómo ahí sí que lo va deshabilitando a alguien que es un genio, pues, y que posteriormente se deteriora mentalmente hasta que encuentra un equilibrio, ¿verdad? Y el equilibrio, digamos, en este tipo de situaciones, en esta película, eh, se ve la importancia de su entorno, ¿verdad? El apoyo de la familia, el buscar qué hacer,
el buscar hacer otras cosas, el mejorar la condición de vida. Recuérdense que, como les digo, el medicamento de por sí no es el único lo único que se debe pensar, ¿no? Aquí hay aspectos en los cuales el manejo integral de estos casos involucra a la familia, o sea, a su núcleo, con sus conviventes, aún con las personas que se frecuentan, el poder desarrollar ejercicio, actividades específicas, ¿verdad? Que fomenten su creatividad, el poder tener un apoyo social, no solo de la familia, sino que también en el trabajo. Y esto es muy difícil, o sea, tener un paciente esquizofrénico es muy complicado, porque los episodios de agresividad o de apatía total, de no participación, hacen que pierdan productividad y pueden amenazar la seguridad de las otras personas, ¿verdad? Entonces no todo el mundo está dispuesto a sentarse a la par de una persona esquizofrénica. Muy bien, entonces yo espero que quienes no hayan subido su examen lo hagan, desarrollen la tarea ya de esta semana, lean el DSM-5, lean los artículos que están recomendados en la semana para poder enriquecer, digamos, esta parte. No se angustien mucho por no manejar toda la terminología. Hay terminología que hasta nosotros, digamos, en el aspecto médico y en el aspecto psicológico así va a ser. Hay terminología que muchas veces tenemos que acudir a un diccionario médico. Ahora Internet, pues, solo Wikipedia tiene una infinidad de información ya muy bien respaldada. Entonces, pueden encontrar ahí, hay términos que a uno se los dicen y si uno los vio 15, 20 años, 5 años atrás en su formación y no es un término muy común, se le olvida. Entonces, no necesariamente tenemos que saberlo todo, tenemos que saber nuestras limitaciones. Entonces, para cada cosita hay un término, ¿verdad? Entonces, podemos, como les digo, acudir al diccionario, acudir ustedes tienen el DSM-5, nosotros tenemos el CIE, ¿verdad? Que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, los criterios que se tienen que tener para una clasificación. Lamentablemente, el CIE, digamos el DSM-5 y el CIE-10 no coinciden en algunas cosas, ¿verdad? Se tiene un capítulo específico de salud mental y en algunas cosas no son tan coincidentes en la terminología y en la clasificación de las morbilidades. Pero puede que se llame Roberto y en el otro lado se llame Rodrigo, pero viene siendo lo mismo, el manejo va a ser el mismo. Así de que les deseo un pedacito de domingo sin clases agradable y que el resto del mismo sea de aprendizaje para ustedes y una feliz semana productiva en casa, en sus trabajos, con la familia. Entonces los veo y ya la próxima semana ya empiezo yo a calificar a los exámenes para ver qué tal les fue. Les recuerdo que por indicaciones de la facultad, sus notas no van a estar visibles y esto es por situaciones de insolvencia todavía económica de muchos estudiantes. Creo que tiene su rigidez por esa parte la universidad, entonces la nota
la van a tener visible hasta que sean publicadas las actas, ¿verdad? Y estos son más o menos 10 días después del cierre de la fecha del examen. Bueno, que tengan feliz día entonces y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Gracias, Hasta buenos luego. días. Gracias. Feliz día, doctor. Feliz día. Hasta luego.